Este hombre pasó 25 años encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Salió libre, creyó que ya lo había pagado todo, y no sabía que, del otro lado del mundo, todavía lo estaban esperando. Escúcheme bien, porque esta historia parece de película. Y aquí viene lo grande. Era uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, un jefe histórico, de los que estaban en la cúpula, un hombre al que el propio gobierno de Estados Unidos marcó como objetivo prioritario. Y según la justicia estadounidense, este salvadoreño llegó a ordenar una muerte en plena capital de Estados Unidos, en la ciudad de Washington, sin salir jamás de su celda en El Salvador. Mandó matar a miles de kilómetros, desde detrás de las rejas. Se llama Moisés Humberto Rivera Luna. En la pandilla lo conocían como el Viejo Santos. Y esta es la historia de cómo el veterano que se creyó a salvo terminó casado del otro lado de dos fronteras. Preste atención, porque lo que hace tremenda esta historia es el momento en que cayó. Este hombre ya había pagado 25 años completos en prisión, por un homicidio, un cuarto de siglo tras las rejas. Salió libre, ya viejo, cansado, con la condena cumplida hasta el último día. Cualquiera diría que ese hombre ya había saldado toda su cuenta con la vida. Pero la sangre que había ordenado años atrás, en un país que no era el suyo, no se había olvidado de él. Ahora dígame usted una cosa, hermano. ¿Usted cree que un hombre puede pasar 25 años preso y con eso borrar toda la sangre que ordenó derramar? ¿O usted cree que hay cuentas que ni el tiempo ni la cárcel alcanzan a pagar y que tarde o temprano vuelven a tocar la puerta? Si usted piensa que la justicia verdadera siempre encuentra su camino, suscríbase a este canal. Aquí contamos, con la verdad por delante, cómo caen los que un día se creyeron intocables. Sigamos con el Viejo Santos. Y quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas. 3, y las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta historia. Primera, ¿cómo hace un hombre encerrado en una cárcel de El Salvador para ordenar una muerte en plena capital de Estados Unidos? Segunda, después de pagar 25 años completos y salir libre, ¿por qué este veterano agarró sus cosas y salió huyendo del país a toda prisa? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. El viejo que juraba que solo iba de viaje a Estados Unidos, ¿sabe usted cómo terminó llegando por fin a ese país que tanto nombraba? Para entender cómo cayó, hay que volver muy atrás, hasta los años 90. El Viejo Santos, como tantos, se hizo pandillero entre El Salvador y Estados Unidos. Anduvo allá, del otro lado, y en algún momento lo agarraron y lo deportaron de regreso a su tierra. Y aquí hay algo que pocos entienden. En aquellos años Estados Unidos empezó a deportar en masa a pandilleros salvadoreños. Creían que, sacándolos de sus calles, resolvían el problema. Pero lo que hicieron, sin quererlo, fue exportar la Mara Salvatrucha entera a un país pequeño y roto por la guerra. Le mandaron de vuelta a El Salvador a hombres que ya traían la pandilla formada en la cabeza, y el Viejo Santos fue uno de esos hombres. Porque a El Salvador no volvía un cualquiera. Regresaba un hombre que traía la Mara Salvatrucha metida en los huesos. Y con lo que sabía, ayudó a levantar y a hacer crecer una de las clicas más duras de la pandilla. Una clica que él mismo fundó y dirigió, la que llamaban Normandí Locos Salvatruchas. Y para que usted entienda de qué estamos hablando, recuerde lo que fue vivir bajo esa pandilla. Colonias enteras de rodillas. La renta que había que pagarle al marero para poder abrir la tienda o para manejar el bus. El pasaje donde ya no se dejaba salir a los cipotes cuando caía la tarde. Barrios donde una frontera invisible decidía por dónde podía uno caminar y por dónde no, so pena de muerte. Esa era la clase de estructura que hombres como el Viejo Santos ayudaron a levantar y a mandar. Y de ahí siguió subiendo. Y hasta dónde subió es lo que cambia toda la historia. Porque este hombre no se quedó de jefe de una clica de barrio. El Viejo Santos llegó a lo más alto de la pandilla. Entró en lo que ellos llamaban la Ranfla Nacional Histórica, es decir, la cúpula, el grupo pequeño de los cabecillas más viejos y más respetados, los que mandan por encima de todos los demás. Y ahí adentro tenía un papel muy especial. Era palabrero.
corredor de programa. En palabras simples, era uno de los que llevaban y traían las órdenes de los grandes. Pero escuche esto, porque es lo que lo hace distinto de todos los demás. El viejo Santos era el puente, el nexo entre la cúpula de la Mara Salvatrucha aquí en El Salvador y las clicas de la pandilla allá lejos, en Estados Unidos, en la zona de Maryland, cerca de Washington, ahí donde vive tanta gente nuestra. Y eso, para nosotros, toca bien de cerca. En esa zona viven miles de salvadoreños, familias trabajadoras que muchas veces se fueron huyendo de esta misma pandilla, y allá se encontraron con que la Mara también había cruzado, y que alguien, desde El Salvador, movía sus hilos. El viejo Santos era una de las manos que sostenían ese hilo. Era el hilo que conectaba a los jefes de aquí con los muchachos que mataban allá, y por algo tan grande, el mismísimo gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, lo marcó como objetivo prioritario. Desde el año 2013 ya tenían su nombre subrayado. ¿Y sabe usted qué clase de cosas cruzaban por ese puente? Cruzaban órdenes de muerte. Y aquí es donde esta historia se pone escalofriante. Según la justicia de Estados Unidos, el viejo Santos, mientras estaba encerrado en una cárcel salvadoreña, siguió dando órdenes hacia las calles de Washington. Desde su celda, dicen los fiscales, ayudó a dirigir a un grupo de la pandilla con una misión clara: buscar y matar a los que estuvieran colaborando con la policía. Y no crea que eran muertes discretas. La Mara Salvatrucha, en esas ciudades de Estados Unidos, se hizo tristemente famosa por su brutalidad. Muchachos jóvenes atacados con machetes, cuerpos que aparecían en los bosques y a la orilla de los caminos, muertes pensadas para sembrar terror, para que nadie se atreviera a hablar con las autoridades. Y una de las reglas más sagradas de la pandilla era clara: al que traiciona, al que habla con la policía, se le mata, sin importar dónde se esconda. Y déjeme ponerle nombre y rostro a lo que eso significa. En Washington, un muchacho llamado Luis Alberto Membreño Zelaya, de apenas 27 años, murió a puñaladas en el año 2008. Y a él, en concreto, la justicia estadounidense lo señala de haber ordenado esa muerte. Léalo despacio. Un muchacho de 27 años, apuñalado hasta morir en la capital de Estados Unidos, por una orden que, según la acusación, salió de un hombre preso a miles de kilómetros. Ese es el peso que este viejo cargaba encima, aunque durante años nadie del otro lado pudiera ponerle la mano. Pero aquí es donde este caso se pone oscuro de verdad, porque llegó el día en que este hombre, después de tantos años, por fin salió de la cárcel. Hagamos la cuenta, para que usted lo dimensione. El viejo Santos entró preso en El Salvador allá por el año 1999. Lo condenaron a 25 años por un homicidio. 25 años. Piénselo un momento, un cuarto de siglo encerrado. Entró siendo un hombre en la fuerza de su vida, y fue saliendo, poco a poco, un viejo. De ahí el apodo con que todos lo conocían, el viejo. Y aquí está lo más increíble de este hombre. Ni siquiera la cárcel lo apagó, porque una cosa es estar preso, y otra muy distinta es dejar de mandar. Según la justicia estadounidense, buena parte de las órdenes que cruzaron hacia Washington salieron justamente de esos años en que el viejo Santos estaba tras las rejas en El Salvador. Un hombre encerrado, sí, pero con la voz todavía pesando sobre la vida y la muerte de gente a miles de kilómetros. Las rejas le quitaron la calle, pero no le quitaron el mando. En septiembre del año 2021, cumplió hasta el último día de esa condena, y salió libre. Legalmente libre, con su pena pagada completa, del penal de máxima seguridad. Imagínese lo que ese hombre debió sentir. 25 años soñando con la calle, y por fin la calle otra vez. Cualquiera pensaría que el viejo Santos se iba a quedar tranquilo, a vivir en paz lo que le quedara, a desaparecer del mapa para siempre. Pero el viejo Santos hizo todo lo contrario, y lo que hizo apenas salió libre lo delata por completo, porque un hombre con la conciencia tranquila se queda en su casa, y el viejo Santos, en lugar de quedarse, salió huyendo. Apenas recuperó su libertad, empezó a moverse, y no para quedarse tranquilo en El Salvador, agarró camino hacia el norte,
rumbo a la frontera, con la mira puesta en llegar a Estados Unidos. ¿Y por qué huía un hombre que supuestamente ya había pagado todo? Porque él sabía algo que quería mantener escondido. Sabía que, aunque en El Salvador su cuenta estuviera saldada, del otro lado, en Estados Unidos, todavía había una acusación con su nombre esperándolo. Sabía que seguía siendo un hombre buscado. Y además, la tierra le quemaba bajo los pies. Para entonces, en El Salvador había cambiado todo. Con el régimen de excepción de Nayib Bukele, la guerra contra las pandillas se había vuelto total. Redadas casa por casa, miles y miles de capturas, viejos cabecillas cayendo por todos lados. Un veterano de la ranfla como él no iba a durar mucho tiempo suelto en el país. Así que hizo lo que le pareció más listo: cruzar la frontera y perderse. Buscar el norte por tierra, pasando por Guatemala, como tantos. Creyó que, saliendo de El Salvador, dejaba atrás su pasado. No sabía que su pasado lo estaba esperando del otro lado. Marque esta fecha: 19 de abril del año 2022. El viejo Santos estaba en Mixco, un municipio de Guatemala, metido en una casa de la zona 1, y ese día la policía guatemalteca llegó a allanar ese lugar. Pero fíjese en el detalle, porque tiene una ironía enorme. La policía no iba por él, ni siquiera sabían que lo tenían. Iban tras otros delitos, otros pandilleros de la zona, y en medio de ese operativo, se toparon con un señor mayor, con lentes, acompañado de 2 personas jóvenes y con unas armas de fuego. Ese señor mayor dio un nombre falso. Se hizo llamar Moica Santos, y por un momento, nadie se dio cuenta de a quién tenían enfrente. A los periodistas que llegaron, el viejo hasta les soltó una frase que hoy suena a burla del destino. Dijo que él solo iba de viaje para Estados Unidos. Solo iba de viaje para Estados Unidos. Pero cuando revisaron bien, cuando compararon su cara y sus datos con las listas, se les heló la sangre. Ese viejo de nombre falso, agarrado por pura casualidad en un allanamiento cualquiera, era nada menos que un líder histórico de la Mara Salvatrucha, uno de los hombres que Estados Unidos llevaba años buscando. Lo trasladaron a un centro de detención guatemalteco, un penal llamado Pavoncito, y ahí quedó, en el limbo, mientras 2 países discutían qué hacer con él. Cuentan quienes lo vieron en esos días que el viejo, ya acorralado, hasta dijo que prefería que lo mandaran a Estados Unidos antes que de regreso a El Salvador. Fíjese qué cosa, el hombre le tenía más miedo a lo que le esperaba en su propia tierra que a una corte de los gringos. Prepare el corazón, porque aquí termina la huida de este hombre. Apenas se supo quién era de verdad, todo cambió. Estados Unidos, que lo tenía en la mira desde hacía años, movió sus fichas de inmediato, pidió formalmente que se lo entregaran, que Guatemala lo extraditara para responder, allá, por la sangre de Washington. Y empezó una espera larga. El viejo Santos quedó encerrado en una prisión de Guatemala, peleando contra esa extradición, viendo cómo se le venía encima poco a poco. Casi 3 años pasó así, colgando de esa incertidumbre. 3 años encerrado en tierra ajena, viendo pasar los días, sabiendo que desde el norte venía por él una cuenta que creyó enterrada. Y aquí viene la parte que le prometí en la tercera pregunta, la ironía más grande de toda esta historia. ¿Se acuerda de lo que dijo el día que lo agarraron? Que él solo iba de viaje para Estados Unidos. Pues el destino le cumplió el deseo, pero a su manera. Para entonces, las cosas se habían puesto todavía más duras para la pandilla. Estados Unidos había declarado a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista y empezó a exigir que le entregaran a varios de sus cabecillas históricos, uno por uno. El viejo Santos era uno de esos nombres en la lista. Y en marzo del año 2025, Guatemala lo entregó. El viejo Santos por fin llegó a Estados Unidos, pero el sueño le salió al revés. Llegó esposado, extraditado, escoltado, con las manos atadas, y lo pusieron de pie frente a una corte en la ciudad de Washington, la misma ciudad donde años atrás se había derramado la sangre que a él lo acusan de haber ordenado. Piénselo bien, hermano. El hombre que según la justicia
mandó matar en Washington sin salir de su celda, terminó parado en un tribunal de Washington, a responder por esa misma muerte. El veterano que se creyó a salvo después de 25 años, el que huyó pensando que dejaba atrás su pasado, terminó entregado, de país en país, hasta la mismísima ciudad de la que creyó haberse escapado. Llegó a Estados Unidos, sí, pero llegó para que lo juzgaran. Y déjeme cerrarle esto con algo que da que pensar. El viejo Santos creyó que 25 años en prisión eran el precio completo. Creyó que, una vez cumplida esa condena, ya nadie en el mundo tenía derecho a cobrarle nada más. Y creyó que cruzando una frontera, borraba lo que había hecho al otro lado del mundo. Pero mire usted cómo son las cosas. La sangre de aquel muchacho de 27 años, apuñalado en Washington, no se quedó callada. Esperó 25 años, esperó una huida, esperó 2 fronteras. Y al final, jaló a este hombre de vuelta al lugar exacto donde se había cometido. Porque así es esto, hermanos. Un hombre puede cumplir su condena en la tierra, puede pagar sus años, salir libre, y hasta creer que le ganó al tiempo. Puede correr, esconderse, cambiarse el nombre. Pero hay una cuenta más alta que la de los jueces de este mundo, y esa cuenta no prescribe, no se paga con 25 años ni con 25 fronteras. Esa se paga completa, justo cuando uno menos se lo espera. El que manda derramar sangre inocente, tarde o temprano, esa misma sangre lo va a buscar, en esta vida o en la que sigue. Si esta historia le tocó algo por dentro, hágame un favor, suscríbase a este canal y active la campanita para no perderse la historia del próximo cabecilla que cae. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, con sus hermanos que están en Estados Unidos, en Maryland, en Washington, en esos lugares donde esta gente sembró tanto dolor, para que sepan cómo termina el que se creyó intocable. Este viejo se creyó más listo que el tiempo y más rápido que la justicia, y hoy sabemos cómo le fue. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted con la mano en el pecho, ¿cree que hay crímenes que ni 25 años de cárcel alcanzan a pagar? Piénselo bien, sin prisa, y respóndame ahí abajo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide siempre a nuestra Cuscatlán.